a través de la vía del Zoom a Valeria Ávila, diputada local de Hagamos. Diputada, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar charlar con nuestra audiencia. ¿Qué hacer ante este escenario, este panorama que nos ha descrito nuestro compañero Ignacio Pérez de manera tan puntual en su pieza informativa? Bueno, lo que nosotras y nosotros le señalábamos al titular del instituto es que desde el 2021 CEPAT ya le había hecho algunas observaciones respecto de la falta de personal de los peritos en la zona de identificación humana, así como en los peritos que salen a campo. Este diagnóstico nos llama mucho la atención porque desde el 2021 a la fecha la situación no ha mejorado ni para las familias, ni para el instituto, ni para el personal que labora ahí. Entonces ellos nos manifiestan que es un tema presupuestal, que necesitamos apostarle más presupuesto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cosa en la que creo que estamos justamente de acuerdo. Sin embargo, nosotros y nosotros necesitamos metas y mediciones respecto de este presupuesto público que se va a invertir, porque como ya lo hemos dicho, claro que ha habido participaciones lamentables de parte del instituto. Lo que sucedió en 2018 con los trailers, esta crisis del 2021 que se ha ido agravando año con año, y pues también esta explotación laboral que denuncian las y los peritos llama mucho la atención porque no es un problema nuevo. Claro, diputada, es decir que antes de ustedes poder aportar mayor presupuesto, necesitan ver, no sé, supongo los números, pero también los resultados en el Instituto Jalisciense. Los resultados, pero además los proyectos que se tienen para ese presupuesto que nosotras y nosotros vamos a aprobar. Porque si bien sabemos que se necesita recurso público, también en el 2021 ellos decían que había proyectos parados por falta de presupuesto, y nosotras necesitamos conocer qué proyectos fueron, en qué van a beneficiarse estos nuevos proyectos a los que se les va a destinar dinero, si va a ser para la contratación y aumento de sueldos. Por supuesto que estamos de acuerdo porque sabemos la ardua labor de los peritos. El propio doctor Axel nos contaba que hay peritos que además de hacer el levantamiento de los restos, también se dedican a hacer la pericial de balística, de criminalística, de la propia procuración de los restos hasta el instituto, y que es un solo personal, y además de eso hay que tomar fotografías, documentarlo, subirlo a una plataforma. Entonces, a ciencia cierta, los peritos y las peritas hacen toda esta chamba, y estamos de acuerdo en que el presupuesto público sea utilizado para dignificar su trabajo, y que la otra parte que ellos demuestren en qué se va a utilizar, pues también estamos nosotras dispuestas a hacer un trabajo colaborativo con el presupuesto público que se otorga al Instituto de Ciencias Forenses. Diputada, ¿este incremento o el eventual incremento en el presupuesto para el instituto podría darse este mismo año a través de alguna partida extraordinaria? Y la pregunta sería entonces, ¿de dónde echar mano, o tendrían ya que analizarlo para el siguiente año? Tendremos que discutirlo con la Secretaría de Hacienda e incluso con la propia Comisión de Hacienda. No sé si sea viable en estos momentos tomar dinero de otra partida presupuestal para inyectarla al instituto, pero lo que sí estoy consciente y que sí cae en nuestra responsabilidad es que en el presupuesto que se va a aprobar en diciembre de este año tenemos que ver reflejado un aumento para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque es una crisis que atraviesa no solo al personal del instituto, sino que nos atraviesa a todas y a todos, sobre todo a las familias buscadoras. ¿Han analizado hasta cuánto más tendrían que aumentar el presupuesto del instituto? No, de hecho, como pudieron ver en el reportaje que Ignacio Pérez Vega nos manifestó, la mesa duró 4 horas y no fueron suficientes para alcanzar a hacer el análisis presupuestal del instituto. Sin embargo, quedamos en tener reuniones posteriores con el titular del instituto para que él mismo plasme cuáles serían las necesidades y poder hacer una proyección que nos ayude a llegar a diciembre de este año con una propuesta de presupuesto para el instituto. ¿Qué decirle a las familias, diputada, que tienen años reportando, denunciando la falta de personal, el rezago, la saturación en el instituto, y que lamentablemente, pues esto evidentemente entorpece la identificación, el reconocimiento de cuerpos que ellos buscan? Bueno, primero queremos reconocerles por todo el esfuerzo que han hecho, porque es un esfuerzo que además ellas hacen solas con sus propios recursos. Segundo, que tienen todo el compromiso de nuestra parte para que el instituto funcione de acorde a las necesidades de la crisis que estamos atravesando,
porque ellas mismas justo narran que muchas de sus personas desaparecidas pueden estar ahí y por falta de identificación, pues ellas están expuestas a otro tipo de búsquedas y que sepan que tienen todo nuestro compromiso para que esto funcione, además de que vemos un especial interés del titular del instituto en que las cosas salgan bien. Me parece que él trabajó antes en el Instituto de Ciencias Forenses, que conoce bien de qué pata cojea esta institución y que podemos hacer un trabajo de la mano porque esta crisis es una crisis que nadie quiere tener en el estado de Jalisco y que sabemos que aunque no va a ser una crisis que termine de manera express, sí puede hacerse un trabajo más profesional del que se había hecho en anteriores administraciones. ¿Qué pasó antes en administraciones pasadas, como bien lo dice, diputada? ¿Falta de voluntad? Bueno, además de lo que la ley les permitía, la ley le permitía al Instituto de Ciencias Forenses donar cuerpos a universidades, que es algo que se permitía en la ley desgraciadamente. Les permitía hacer incineraciones de osamentas o de cuerpos que no estuvieran identificados, les permitían tener fosas comunes. Y ahora que estamos atravesando esta crisis, se dan cuenta del terrible error que se cometió. Aunque estuvieran amparados por la ley, fue un terrible error que no hubiera una documentación básica de la huella de ADN de todas estas personas que o fueron donadas a universidades o fueron incineradas o fueron depositadas en fosas comunes, y que ahora resulta sumamente difícil recuperar estas muestras de ADN para poder regresar estos cuerpos a sus familias. Entonces, ese fue uno de los grandes errores, así como tratar de ocultar que no había una crisis, y eso les impidió a su vez desde el año 2018 poder incrementar el presupuesto en infraestructura para el instituto, porque obviamente también nos decía el doctor que hay capacidad para 1,665 cuerpos en frío y que la capacidad que de verdad se necesita es la de 2,500. Entonces, no hemos visto las instalaciones por dentro, pero sí nos preguntamos de qué forma están entonces resguardados todos los cuerpos que hay en el instituto si solamente hay 1,665 partes de almacenamiento en frío para estos restos humanos que además deberían ser tratados con dignidad, y que no ha sido así por algunos otros reportes que nos han hecho extrabajadores de ahí. Diputada, por último y muy brevemente, porque lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero escuchaba esta última parte de su explicación y pensaba también en la manifestación que hicieron los grupos de buscadores cuando descubrieron el rancho Izaguirre, y esta frase que quedó tan grabada en la mente de Alfaro: sí sabía. El exgobernador sabía de la crisis, sabía de las carencias, sabía también de la falta de personal. Estamos también ante un caso pues de responsabilidad por omisión o por deficiencias al atender este problema tan grave en la pasada administración, diputada. Por supuesto, igual que negó el modus operandi de desaparición de los jóvenes en la central de Tlaquepaque, negó el problema forense que había, porque las familias reportan que ya desde hace 6 años ellos empezaron, además de recibir maltratos, también a ser señalados por las búsquedas que hacen en campo. Decían que se arruinaba la cadena de custodia del almacenamiento y búsqueda de los restos humanos, y sin embargo nunca se hicieron protocolos porque, a ver, una cosa es cierta, las familias nunca van a dejar de buscar, ellas están haciendo la labor del Estado. Y sin embargo el Estado nunca hizo protocolos de acompañamiento pericial para los grupos de madres buscadoras para preservar los restos y que tuvieran su debida procuración, a sabiendas de que las familias han encontrado quizá más cuerpos que las propias autoridades. Entonces, claro que era un problema que se estaba negando, que fue por decisión del Ejecutivo omisión, y que eso ha provocado todavía una crisis mayor que estamos enfrentando justamente en este nuevo sexenio. ¿Se puede sancionar esta omisión, esta irresponsabilidad? Ojalá que sí, porque es violatorio de derechos humanos, el derecho a la verdad que se les ha negado a las familias. Se podría considerar un delito de lesa humanidad. Diputada, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias. Valeria Ávila, diputada local del partido Hagamos.